Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy os voy a hablar de una exposición que hay actualmente en Madrid, que va a estar hasta el 8 de enero en la Fundación Mapfre, y es una exposición de fotografía sobre la obra de una fotógrafa de mediados del siglo XX que se llama Ilse Bing, que no tiene nada que ver con Chandler Bing ni con Chandler Bong. En esta sección ya sabéis que yo os hablo un poquito de la exposición y os aporto lo que yo he aprendido en la exposición o los elementos que a mí me han llamado más la atención, o sea, más mi experiencia y mi opinión personal, ¿no? Que difiere un poco del resto de vídeos del canal, donde siempre abajo os dejo las fuentes. Abajo no os voy a dejar las fuentes porque la fuente es la exposición, así que os voy a dejar los links a la Fundación Mapfre y al folleto y a la información que hay colgada en la web por si queréis ampliar la información que podéis ver en la misma exposición, y si no sois de Madrid o de España y no podéis visitar la exposición, pues generar un acercamiento hacia la obra de esta artista. Ilse Bing nace en Frankfurt en 1899 y a la edad de 29-30 años se da cuenta de que su verdadera pasión es la fotografía, y se da cuenta porque está preparando una serie de ilustraciones para su tesis y en ese momento decide dejarlo todo y dedicarse profesionalmente a la fotografía. Por este motivo, al año siguiente se muda a París, donde va a seguir desarrollando esta actividad. Ella vivió en varios lugares del mundo gracias a su labor como fotógrafa, pero también porque ella era judía, por lo que lamentablemente tuvo que emigrar a Estados Unidos, y en Nueva York pues siguió desarrollando esta actividad profesional, al mismo tiempo que llegó a ser peluquera canina, peluquera para mascotas, lo cual lo vemos reflejado también en su obra. A la hora de hablar de esta artista, de esta fotógrafa, no se la puede adscribir a un único movimiento, sino que en su obra se percibe la influencia de diferentes movimientos artísticos del siglo XX, como es el surrealismo o la Bauhaus. Además, una cosa que me parece muy interesante es que la Fundación Mapfre está trayendo exposiciones de fotógrafas, que de hecho ahí fue donde yo conocí a Berenice Abbott, que me pareció maravillosa, e hice un vídeo sobre ella que os dejo por aquí arriba. Y ahora os voy a comentar los 3 aspectos que a mí me han parecido más interesantes de esta fotógrafa, de esta autora, y bueno, pues voy a pasar a exponerlos, ¿no? El primer elemento que me ha llamado la atención es el uso de la perspectiva, bueno, desde arriba para generar fotografías, que da un toque de surrealidad, y también es una perspectiva, bueno, filosófica del artista, porque es una forma de expresar que lo que sucede arriba se percibe abajo y viceversa, por lo que es una crítica social por parte del artista, ¿no? Cómo todo influye en el todo y cómo desde arriba se perciben las cosas desde abajo y también se ve lo de abajo, ¿no? Entonces es muy interesante. El segundo elemento que me ha resultado muy interesante es el uso de la sombra dentro del autorretrato. En sus autorretratos muchas veces utiliza la sombra para autorretratarse al mismo tiempo que, por ejemplo, pues fotografía a un perro, o bueno, se la ve de esta forma, ¿no? Como una sombra, se ve su proyección, pero no se la está viendo a sí misma. Y luego aparte creo que es una pionera en esto de los selfies en el espejo, porque ella misma muchas veces se fotografía a sí misma a través del espejo. Y me parece muy interesante porque muchas veces vemos otro tipo de autorretratos de los artistas, y en este sentido pues es bastante rompedor. Y el tercer elemento que me ha parecido súper interesante es el uso de la textura dentro de su fotografía. Ella se dedicó durante un tiempo a realizar fotografías en revistas de moda, y una de las cosas que hace es centrarse en la textura de los objetos que son fotografiados, que son objetos de moda, ¿no? Para generar interés sobre ellos y también, bueno, pues para darle un toque diferente. Y en este sentido, pues podemos ver estos zapatos donde se ve perfectamente, pese a ser blanco y negro, la textura del objeto, o incluso los guantes, ¿no? Y en este sentido me parece muy interesante cómo, jugando con el plano y cómo jugando con la textura, pues se puede fotografiar el objeto de una forma tan atractiva y tan interesante. Si ha sido la exposición de la Fundación Mapfre, me
me gustaría conocer tu opinión sobre esta exposición abajo en comentarios. Si no has visitado la exposición, te animo a que vayas a verla porque la verdad es que se aprende muchísimo. Es muy interesante, son unas 200 fotografías y se puede ver en una hora tranquilamente. Es una exposición bastante amena y bastante fácil de digerir, ¿no? En comparación con otras exposiciones que a lo mejor son un poquito más densas, y yo la verdad es que la he disfrutado un montón. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete, comparte porque me ayuda mucho a seguir creciendo en YouTube, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!